Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes, a la clase del día de hoy. La clase anterior estuvimos viendo las tesis e ideas principales de Juan Calvino, ideas que permitían observar que la salvación y todo el plan que Dios tiene con la humanidad descansa sobre su soberanía. El día de hoy vamos a ver a uno de sus retractores más importantes. Su nombre es Jacobo Arminio. Y así como Juan Calvino, las ideas de Jacobo Arminio también transformaron el movimiento cristiano, también transformaron la doctrina y la forma de interpretar la Biblia. Es por ello que no podemos pasar a otros autores si no observamos el debate y las discusiones que se generaron a partir de los movimientos calvinistas y de los movimientos arminianistas. Pero ¿quién fue Jacobo Arminio? Jacobo Arminio fue un teólogo que nació en Holanda en 1559 y murió en Holanda también en el año 1609. Y podemos decir de él que fue uno de los mayores opositores del calvinismo. Vamos a ver cómo Jacobo Arminio, basado en las escrituras, va a defender sus ideas y va a atacar las ideas de Juan Calvino. Observemos. ¿Cuáles son las ideas principales de Jacobo Arminio? Contrarias a las ideas de Juan Calvino, Jacobo Arminio habla, número uno, del libre albedrío. Recordemos que para Juan Calvino no existía tal libre albedrío. ¿Y por qué no existía? Porque el ser humano no es capaz de decidir. Y no es capaz de decidir porque está muerto en delitos y pecados. Y recordemos que una de las tesis principales de Lutero y de Juan Calvino es que una persona que ha muerto no tiene la capacidad de decidir. Entonces, como espiritualmente la humanidad está muerta, la humanidad no puede decidir entre aceptar o rechazar la salvación. Pero resulta que aquí podemos ver a Jacobo Arminio tomando unas ideas importantísimas también de Erasmo de Rotterdam. Entonces, muchas de las ideas que Jacobo Arminio tiene se las debe también a Erasmo de Rotterdam. ¿Por qué? Porque Erasmo de Rotterdam decía: cuando los primeros padres, Adán y Eva, pecaron en el paraíso, ellos no pierden completamente la imagen y la semejanza de Dios. Quedan unos rastros de la divinidad en ellos. Recordemos que imagen y semejanza se refiere a la razón y a la parte moral. Por lo tanto, como resultado, el hombre se hace pecador, entra el mal en el mundo, pero en el hombre hay unos destellos muy pequeños de la presencia de Dios, de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, unos destellos pequeños de la divinidad que le permiten aceptar o rechazar la salvación, aceptar o rechazar a Dios. Entonces, este libre albedrío simboliza o significa que el hombre tiene capacidad de elegir. Así como Dios es capaz de elegir dentro de su soberanía, el hombre, dentro de la libertad que Dios le entrega, tiene la capacidad de elegir. Aquí nos encontramos entonces con la solución a la pregunta del mal. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Para los arminianistas existen porque, número uno, los ángeles y los seres humanos tienen total libertad de elegir. Por lo tanto, podemos ver que los ángeles caídos siguieron sus concupiscencias, siguieron sus deseos, siguieron lo que había en su corazón y se alejaron de Dios. Al alejarse de la fuente de bondad, se hacen malos. El hombre, teniendo la capacidad de elegir entre obedecer a Dios y desobedecer, decide desobedecer a Dios y por ende la consecuencia es que entra el mal en el mundo. De esta manera podemos entender que Dios dota al ser humano de raciocinio para que él elija entre lo bueno y lo malo. Ahora bien, ¿por qué Jacobo Arminio dice esto? Para Jacobo Arminio es imposible pensar que Dios haya condicionado el mundo para que en él existiera el mal, así como él creía que lo había dicho Juan Calvino, como si Dios fuese el autor del mal. Jacobo Arminio va a decir: Dios no es el autor del mal,
Obviamente Juan Calvino tampoco va a afirmar que Dios es el autor del mal, pero Jacobo Arminio va a decir, el mal aparece por causa de las decisiones de los seres que han sido creados por Dios. Eso es entonces el libre albedrío, concepto totalmente distinto a la depravación total de Juan Calvino. Vamos entonces con el segundo concepto, y el segundo concepto es la elección condicional. Aquí ocurren varias cosas. Número 1, Dios lo conoce todo, y al conocerlo todo, a ese concepto se le va a llamar no solo omnisciencia, sino la presciencia de Dios. Y la presciencia de Dios consiste en que Él, antes de crear el mundo, antes de crear a los seres humanos, Él ya conoce si esas criaturas que Él creó van a aceptar o van a rechazar la salvación. Entonces, la elección condicional depende de la respuesta que cada persona ha dado frente al sacrificio de Cristo, frente a la salvación. Entonces, Dios desde antes de crear el mundo ya conoce quiénes rechazan y quiénes aceptan. Aquí podemos ver que la responsabilidad de la salvación no cae directamente sobre Dios, como en Juan Calvino. ¿Por qué? Porque en Juan Calvino recaía o reposaba en el señorío de Dios. Dios tiene la total libertad de elegir quiénes se salvan y quiénes no. Mientras que aquí en la elección condicional, el hombre es quien elige si se salva o no. En pocas palabras, Dios ve que toda la humanidad está perdida. Envía a su Hijo para que salve a la humanidad. Pero nosotros como humanidad decidimos si aceptamos o no aceptamos ese sacrificio de Cristo. Por lo tanto, la elección es condicional, porque desde antes de la fundación del mundo, Dios ya conoce quiénes aceptaron y quiénes rechazaron, y desde ese preconocimiento elige quiénes se van a salvar y quiénes no, pero conociendo de antemano cuál es la respuesta de esas personas. Aquí en la elección condicional hay que aclarar varias cosas. Aquí existe una salvación sinergista. Cuando hablamos de la sinergia es que dos fuerzas colaboran para algo. En este caso, Jacobo Arminio va a decir que el hombre ayuda a Dios en el proceso de la salvación. ¿Por qué? Porque Dios le ofrece, el hombre acepta, pero el hombre tiene que perseverar en su humanidad, con sus esfuerzos, con su sacrificio, tiene que perseverar en la salvación. Entonces vemos que aquí el hombre le ayuda con sus actos a Dios, por eso es una elección condicional, porque Dios, mirando los actos del hombre, también le condiciona o le otorga la salvación. Diferente a la elección incondicional en Juan Calvino, porque él dice, no hay nada que nosotros podamos hacer para merecer esa salvación. Simplemente Dios se la entrega a quien Él quiere. Número 3, la redención universal. Cuando hablamos de la redención universal, estamos hablando que el sacrificio de Jesucristo o la muerte de Jesucristo para la expiación o el perdón de los pecados es para toda la humanidad. Recordemos que Juan Calvino decía lo contrario. Decía, la redención, el sacrificio de Cristo es solamente para aquellos que fueron elegidos. Mientras que aquí podemos ver que Jacobo Arminio dice, no es solamente para algunos, es para todos. Depende del hombre si acepta la redención o la rechaza. Jacobo Arminio se basa en un pasaje bíblico que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice Jacobo Arminio, ahí Dios no está excluyendo a ninguno. Todos son partícipes en el ofrecimiento de la salvación. Dice que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí podemos ver que Jacobo Arminio va a interpretar de la siguiente manera. Dios ofrece la salvación y el hombre que cree, ese es el hombre que ha aceptado el sacrificio universal de Jesús. Obviamente hay muchos que no creen y por ende la responsabilidad y la culpa de su destino es de ellos. Número 4. El Espíritu Santo puede ser resistido. Recordemos que Juan Calvino decía que nadie podía resistir la gracia salvificadora. Pero aquí podemos ver a Jacobo Arminio diciendo, el Espíritu Santo se puede resistir. Es decir, a mí me pueden ofrecer la salvación,
pero yo puedo rechazarla, es decir, no quiero esa salvación. Dios no me obliga a aceptarla, así como Juan Calvino decía que aquellos que fueron elegidos, Dios los obligaba, ¿cierto?, en cierta medida, a aceptar la salvación. Aquí dice, Dios no obliga. Muchos dicen, Dios permite que el ser humano decida si quiere la salvación o no quiere ser parte de ella. Entonces el Espíritu Santo puede ser resistido. Y número 5, importantísimo, a diferencia de Juan Calvino, Jacobo Arminio dice, la salvación se puede perder. Ustedes recuerdan que Juan Calvino decía que los santos perseveraban hasta el fin. Es decir, no había nada que los pudiese apartar de la salvación, que les pudiese quitar la salvación. Aquí podemos ver que Jacobo Arminio dice, sí, la salvación se puede perder por malas obras. La gente puede aceptar el momento de la salvación, pero como la responsabilidad recae sobre ellos y no sobre Dios, ellos en algún momento pueden abandonar la idea de aceptar la salvación y condenarse al pecado y condenarse eternamente. Cuando decimos que la salvación se puede perder, estamos diciendo que en muchas ocasiones muchos de estos autores arminianistas van a creer que la salvación se consigue haciendo buenas obras, porque la fe y las obras son importantes. Entonces, la salvación se consigue siendo yo bueno, número 1, teniendo fe, aceptando a Dios y la mantengo, la cuido, portándome bien. Con eso puedo llegar al cielo. Pero Juan Calvino decía, no, la persona que ha sido elegida para siempre va a tener la salvación. Un resultado de que tiene la salvación es que se va a portar bien. Obviamente puede fallar, pero esa persona va a perseverar hasta el final. Jacobo Arminio dice lo siguiente, si yo tengo la salvación debo cuidarla y la cuido portándome bien y siguiendo la ley de Dios. Ahora te queda a ti decidir si te convencen las ideas de Juan Calvino o las ideas de Jacobo Arminio. Un abrazo a todos, Dios les bendiga.